Señor. Este mes recordamos que es el mes de Pentecostés. Somos una iglesia pentecostal, creemos en el Espíritu Santo, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creemos en toda la palabra del Señor, ¿verdad? Y este mes, el 24, es el día de Pentecostés. Así es que nos vamos preparando, ¿verdad? Paulatinamente. Así como cuando ustedes le anuncian una visita en su casa y esa visita es muy especial. ¿Qué hace usted? Lo que no hacía lo va a hacer. Sacudir vidrios, limpiar vidrios, quitar la alfombra, lavar todo, porque hay una visita que va a ir al baño y que va a ir a comer, ¿ok? Así debemos de preparar nuestros corazones. Entonces hemos venido ya desde dos semanas anteriores preparándonos para ese día tan especial. Pongámonos de pie y oremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Declaramos: esta es mi Biblia, yo soy lo que la Biblia dice que yo soy, yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo, mi corazón está alerta para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra. Quiero que me ponga por aquí algo que pedí que estuviera aquí al frente, por favor. En el libro de Efesios 5:18, retomando un poquito, siempre me gusta retomar un poquito de lo que predico antes, para llevar un hilo, y dice la palabra del Señor: leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de tu Santo Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y la palabra Espíritu siempre en la Biblia que se refiere al Espíritu Santo está con mayúscula. Entonces Dios nos llama a llenarnos del Espíritu Santo de Dios, de la presencia de Dios. Pueden tomar asiento. Vinimos hablando sobre las vasijas. He pedido que me hagan ahí algo muy especial respecto a lo que son las vasijas, que lo vamos a poner allá atrás. Y hablamos de que nosotros necesitamos vaciarnos, ¿verdad? Un vaso no se puede llenar si está lleno de otras cosas. Que cada uno de nosotros somos como un vaso. El Señor dice en su palabra que somos vasos de barro, fuimos creados del barro. Y para que la excelencia, dice en 2 Corintios 4:7, para que la excelencia del poder no sea nuestro, sino que sea de Cristo. Repetidamente tenemos que recordar que al venir a Cristo, Él mora en nuestros corazones y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19 y 20. Vamos a ver, dice, vamos a irnos a entrar ya en el tema. Hoy tenemos Santa Cena, para que usted disponga su corazón, para que usted se prepare para recibir la cena del Señor. En el libro de Proverbios, capítulo 1, Proverbios capítulo 1, leemos todo lo que está en la palabra de Dios es para instrucción y edificación nuestra, para guiarnos, dice la palabra del Señor. Toda la escritura, ahí está en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando dice inspirada es que el Espíritu Santo inspiró a hombres naturales, ¿verdad? Igual que nosotros, inspiró está escrita por más de 40 hombres que nunca se conocieron. Algunos sí, otros no. Es
inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios seamos como. A ver, versículo que sigue, 17. A fin de que el hombre, y cuando dice hombre es género humano, ¿verdad? Hombre y mujer, el hombre de Dios sea perfecto. Vea lo que dice la palabra del Señor. Usted y yo debemos de ser perfectos delante de Dios, enteramente preparados para toda buena obra, ¿verdad? Recordemos que somos salvos no por obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe, sino somos salvos por la fe. Pero tenemos que tener obras. Y aquí dice la palabra del Señor que en este pasaje de Proverbios, que este libro y todos los demás también está hecho en el versículo 2 para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Versículo 7 declara: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. También recordamos Oseas 4:6, que dice que mi pueblo perece porque no tiene entendimiento, no tiene conocimiento. Yo les he dicho que el pueblo de la casa del alfarero no perecerá por falta de conocimiento. Amén. No perecerá en esa forma. Aquí predicamos la palabra, pero de cada uno está el alimentarnos, el ir a nuestros hogares. Las prédicas están en YouTube. Tenemos la Biblia. Tenemos muchas cosas a mano para crecer espiritualmente. Ahora, el hombre natural, hablamos antes en 1 Corintios 2, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios porque para él son locura. ¿Qué significa hombre natural? Es una persona que no ha recibido a Cristo. Porque la palabra del Señor nos enseña que al recibir a Cristo, la venda que hay en nuestro entendimiento nos es quitada. Y yo doy testigo de eso. Yo traté de leer la Biblia un año antes y nunca entendí nada. Pero al día siguiente que yo le entrego mi corazón al Señor, yo estaba leyendo la Biblia y enseñándole a otros. Y desde entonces, ya para 49 años. Entonces, el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio. Recibimos a Cristo. Y el Señor dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Señor es el Espíritu. Y lo vamos a ver. Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 14. Evangelio de San Juan, capítulo 14. Del versículo 15. Al versículo 18. ¿Amén? Nos dice la bendita palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para... ¿Ok? Todo el que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuánto lo hemos recibido de corazón? Le hemos entregado a nuestra vida. Pues el Espíritu Santo en nosotros viene no para simplemente, como dice la palabra de Dios, vosotros sois la luz en medio de las tinieblas. Y entonces nos vemos como lámparas relucientes, ¿verdad? No, Él tiene un propósito. El Espíritu Santo es una persona. Y no es la tercera persona, como se dice, no, es persona porque tiene las decisiones, tiene el conocimiento, tiene la voluntad de una persona, individualmente del Padre y del Hijo, ¿verdad? Entonces, no es que sea el último en la escala, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
sino porque Él es parte de Dios. Al igual que usted lo he explicado otras veces, usted y yo tenemos un cuerpo, ¿verdad? ¿Cuántos vemos que somos muy guapos? Sonrían. ¿Ah? ¿Verdad? A veces le decimos al espejo, qué feo, ¿verdad? Entonces, el cuerpo, lo físico lo cuidamos. Y pues nos duele cuando algo le pasa. La parte que sigue es la parte almática, que también a veces estamos en problemas con eso. Son las emociones, los sentimientos, los pensamientos y la voluntad. Eso involucra la parte almática. Y el espíritu es donde mora Cristo. Hablamos la semana pasada sobre el yo. Antes de tener a Cristo en el corazón, éramos yo. Yo decido, yo hago, yo, ¿verdad? Al venir Cristo, usted tiene que quitarse del centro del gobierno de su vida. ¿Por qué? Porque usted recibe a Cristo como Señor y Salvador. Y Jesús no puede ser Salvador si no es Señor. ¿Ok? El primer lugar se lo damos al Señor, quien vino a este mundo, nació de la Virgen María, se hizo carne y fue a morir por cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros merecíamos eso. Porque todo, la palabra de Dios nos enseña que todo pecado nos destituye de la gloria de Dios. Una mentirita pequeñita no existe. Es pecado mentir. El padre de los mentirosos es Satanás, porque su naturaleza es esa. Por lo tanto, el creerle al enemigo nos lleva a ser sus hijos. El Señor, hablando con su pueblo, le decía: ustedes tienen por padre al diablo, porque no me creen lo que yo les estoy hablando, porque no quieren seguirme, porque no quieren obedecerme. Y todo aquel que no obedece la palabra de Dios, pues está obedeciendo al mentiroso, ¿verdad? Como lo hizo Eva allá en el huerto, cuando la serpiente le dice: ¿sabe Dios, verdad, que si comes de este fruto vas a ser como Él? ¿En qué? En conocer el bien y el mal. Dios no quería que nosotros sufriéramos, pero Él nos hizo con libertad de decisión. Entonces, todo aquel que no se sujeta a la palabra de Dios, todo aquel que no obedece a Dios, como dice la palabra del Señor aquí: si me amáis, mis mandamientos guardaréis. Y en el versículo 23, de ese mismo capítulo 14 de Juan, dice el Señor: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra obedecerá o guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Eso es simplemente maravilloso. Que usted y yo seamos el templo, como dice también en 1 Corintios 16, el templo, 6, 19 y 20, el templo del Espíritu Santo. ¿Se imaginan lo que merece el Espíritu Santo? Un palacio, el cielo. Pero a Él le plació de que usted y yo le recibiéramos, y Él ha venido a morar dentro de nosotros. Ahora, ¿qué más dice el Señor aquí? Recuerda que todo lo que Dios nos habla son buenas noticias. ¿Alguien dijo un amén? Buenas noticias. Todo esto antes no lo podíamos decir. Íbamos derechito para otro lado. Dice la palabra del Señor ahí 14, 16: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad habitaba en Cristo. Jesús dijo estas palabras: yo soy el camino, no uno de los caminos. No hay otro camino para llegar al Padre. Nadie más puede llevarnos al Padre. Aquel que pone la mirada y la fe en un objeto, en otra persona, está tomando un ídolo y está desviando su fe, mas sin fe no podemos agradar a Dios. La palabra del Señor declara que nuestra fe debe estar puesta en Jesús. ¿Alguien dice amén? El autor
y consumador de la fe. La iglesia del Señor debe de tener su mirada muy fija y tener entendimiento, tener convicción en sí mismo de que Jesucristo es el único camino que va al cielo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No soy una de las verdades. Las iglesias a veces llevan libros adicionales y sacan de contexto los versículos bíblicos para fundamentar sus doctrinas. Nuestra congregación, que no predicamos una denominación, sino una relación con Dios, está cimentada sobre la palabra de Dios. Y usted y yo podemos tener convicción de que se predique la verdad, la palabra. La palabra de Dios, usted la puede manejar. En nuestras Biblias hay una cosa que se llama concordancia en la parte de atrás, donde usted dice: voy a ver si esto es verdad. Y usted busca en diferentes versículos, ahí lo lleva por toda la Biblia para que usted no sea confundido. Dice la palabra del Señor: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Ahí lo declara: porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, aquel que tiene a Cristo, aquel que ha nacido de nuevo, por eso para ir al cielo, hermanos, usted y yo tenemos que estar seguros de que hemos nacido de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Dice la palabra del Señor: recibiendo a Cristo. Eso está en capítulo 1 de Juan, versículos 11 y 12. Habiendo recibido a Cristo en nuestro corazón y amándolo con toda nuestra alma, adorándolo con todo nuestro ser, estamos seguros de que hemos nacido de nuevo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con este nuevo nacimiento? El ADN que teníamos de nuestros padres ya no está. Ahora tenemos el ADN de Cristo, del cielo. ¿Cuántos alaban a Cristo? O sea, denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso de verdad, de verdad, de verdad. Toda la gloria, toda la honra, toda la oración es para el Señor, para el Señor. El ADN de nuestros padres nos habla la palabra del Señor allá en el libro de Colosenses, que el Señor vino a cancelar el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Al nacer nosotros traemos una herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. 4 generaciones. Todos los pactos que ellos hicieron con brujos, con hechiceros, con maldicientes, con todo lo que ellos practicaron. Al nacer la criatura, el enemigo hace un acta. Nació, qué sé yo, Juan, José o María, lo que sea, el día de hoy, y es hijo de fulano, nieto de sultano, bisnieto, y fue poniendo en esa acta todos los derechos legales que él adquirió. Entonces, esos derechos legales, cuando Cristo vino a cancelar y a anular esos decretos. En primera de Juan 3:8 dice que el que peca tiene por padre al diablo, lo hablamos antes. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando usted y yo hemos recibido a Cristo, tenemos una nueva naturaleza. La naturaleza vieja, pecaminosa, quedó clavada en un madero. Jesús llevó todos nuestros pecados a la cruz del Calvario. Derramó su sangre para limpiarnos de todo aquello y nos dio autoridad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza de maldad, para que nada pueda dañarnos. ¿Alguien alaba a Cristo? Amén. Pero además de eso, nos dio el tesoro más grande que había en Él. ¿Y cuál será ese tesoro? Nos dio a su Hijo. ¿Ok? Su Hijo, que camino, dice que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en cada uno de nosotros. Amén. Su Espíritu Santo.
El Espíritu Santo, dice la palabra del Señor aquí en el versículo 17, nos da el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le ve, dice, perdón, pero vosotros le conocéis, porque mora o vive dentro de nosotros y está con nosotros. O sea, desde el instante que usted viene a los pies de Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros y camina con nosotros. En tu casa vive el Espíritu Santo. En tu trabajo está el Espíritu Santo. En tu carro camina contigo el Espíritu Santo. Por eso nosotros, en donde estemos, podemos orar y hablar con Él. Podemos, nuestras oraciones, no necesitamos ahorita el WhatsApp, que es tan rápido, ¿verdad? Puede hablar uno con gente del otro lado del mundo, pero usted no necesita eso, necesita tener a Cristo y ya está conectado. ¿Damos gloria a Dios por eso? Es hablar desde el corazón con el Espíritu Santo, porque dice el Señor, y lo leímos, vámonos a 1 de Corintios 6, 17. Dice el Señor, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. De tal manera que lo que antes no podíamos dejar, porque estábamos caminando en nuestra naturaleza carnal, el viejo hombre intentaba dejar el vicio, intentaba dejar las malas costumbres, las malas palabras, y, me explico, no podíamos. Pero al venir a Cristo, el Espíritu Santo mora en mi espíritu y ya Él es el que está sentado en ese trono y el que debe de gobernar. Ni un amén. Dice la palabra del Señor, el que se une con al Señor, un espíritu es con Él. Huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera de su cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo aquel que ha recibido a Cristo ya no se pertenece a sí mismo. El precio que Dios pagó fue muy alto por nosotros, para limpiarnos, para purificarnos, para presentarnos el día que nos llame a la presencia de Dios sin mancha y sin contaminación. De tal manera que nosotros tenemos que entender que ya no podemos decir, yo no puedo dejar este vicio o esta situación, yo no puedo cambiar, porque Dios te ha dado un abogado, un intercesor, un defensor. Dice la palabra del Señor ahí, volviendo al libro de Juan 14. Un consolador. En los momentos difíciles Él está ahí al lado tuyo. En los momentos de decisiones Él está ahí para guiarte. Cuando la carne está débil, cuando la mente anda volando, porque es la loca de la casa, ¿verdad? Esa vuela por todos lados. Ahí está el Espíritu Santo para ordenar nuestras vidas. Para que no hagamos lo que nuestra carne o nuestra voluntad humana, natural, quiere continuar haciendo. Porque es bien mañosa. Todavía la carne está en nosotros. Pero para eso Dios nos envió, para que seamos el templo, la habitación de Dios. Y aquí dice la palabra del Señor, y vuelvo a leer en el versículo 23, el que me ama. ¿Amas tú al Señor? ¿De verdad lo amas? A ver, ¿de verdad lo amas? ¿Lo amas cuando tienes que tomar decisiones? ¿Lo amas cuando debes de dejar de ver cosas? ¿Lo amas cuando debes de...? Me explico, es ahí donde cuando demostramos de verdad a quién amamos.
cuando estamos en problemas, ¿verdad? ¿A quién amamos? Entonces, dice la palabra del Señor, el que me ama, mi palabra guardará, obedecerá. O sea, ya nuestra naturaleza no es la misma. Aunque hemos aprendido o nos enseñaron muchas cosas y nuestros padres con muy buena intención, era lo que ellos conocían, pero al venir Cristo, todo aquel que estaba en tiniebla, la palabra tiniebla significa que no conocía. Todo el que estaba en tinieblas comienza a ver la luz. Y la luz se llama Cristo. Y la luz se refleja a través de la palabra. Y comienza a iluminar nuestro ser interior. Y comenzamos a tener entendimiento. Porque ya no somos aquellas personas que estábamos a la deriva. Que a todo, como las vaquitas de Portal, le decíamos que, ay, qué bonito, ay, qué lindo, ay, ¿verdad? Sino que ahora podemos reflexionar conforme el Espíritu Santo nos dirige, conforme el Espíritu Santo nos guía y tomar decisiones correctas. ¿Alguien ha tomado decisiones incorrectas aquí? Todos, no somos exentos. Cuando tratamos de ignorar o pasamos por alto lo que el Espíritu Santo nos inquieta, salga de esa actitud, cambia eso, no hables eso. Ese es el Espíritu Santo, no es su mamá. Es el Espíritu Santo que mora dentro de ti, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Y aquí habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Usted se ha visto así? O sea, buscamos las luces de este mundo, buscamos las cosas que en este mundo podamos obtener, y no está mal si tenemos a nuestro Dios en primer lugar. Si lo tomamos en cuenta para toda decisión, si en todo momento buscamos su presencia, si lo primero cuando nos levantamos es glorificarlo a Él para darle gracias, porque ya no dependemos de nosotros. Y a veces Dios permite ciertas cosas para que nos volvamos a Él. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Entonces, cuando la palabra del Señor nos habla aquí, huir de fornicación. La palabra fornicar no solamente tiene que ver con el acto sexual, ¿verdad?, entre parejas, aberraciones sexuales, sino también tiene que ver con tu fe. El pueblo de Israel cambió en muchas maneras a Dios por la idolatría de los pueblos, siguió a muchas ideologías, y hasta el día de hoy eso sigue ocurriendo. Y ellos dicen, la palabra de Dios dice, fornicaron con los ídolos de, ¿verdad? Porque cambiaron al Dios de la verdad por el de la mentira. Dice la palabra del Señor, vámonos al Salmo 115, versículo 3. Dice así, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que Él quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen nariz, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan, no hablan con sus gargantas. Y semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos y ver que nuestro Dios vino a la tierra, tomó nuestra naturaleza humana, nació de la Virgen María, nos muestra el camino para el cielo, va a la cruz, es muerto por nuestros pecados, y el Espíritu de Dios lo resucita y vive, y está a la diestra del Padre intercediendo por nuestras debilidades. ¿Alguien alaba al Señor? Porque todos tenemos debilidades que vencer, y Dios no nos las quita de un solo, porque eso nos lleva a ejercer nuestra fe, nuestra confianza. Dios no quiere tomarnos y ponernos ahí unas esposas y torcernos el brazo para que obedezcamos. Dios quiere tu corazón libre para que le amen. ¿Cuántos dicen amén?
Dígale que está a tu lado. Dios quiere tu corazón libre para que le ame, para que le obedezca. Entonces, Él no nos deja solos, como dice ahí en Juan 14, sino que Él envía a su Espíritu Santo, que dice que los que no tienen a Cristo no lo pueden recibir. Y ya lo entendimos por qué. Porque solamente viene el Espíritu Santo sobre los que han nacido de nuevo, que hemos recibido a Cristo como nuestro único Señor y único Salvador, único camino. En segunda de Timoteo 2:5 dice la palabra del Señor, porque no hay otro intercesor. Solo hay un intercesor delante del Padre, Jesús y el Espíritu Santo, que es el mismo. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 14 de Juan. Versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. ¿Quién le está enseñando esta mañana? No es la pastora. Yo no estoy hablando palabras mías, propias. Yo le estoy hablando y transmitiendo el mensaje del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Dice que Él ha venido a tu vida, a mi vida, para enseñarnos todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. El Espíritu Santo ya dentro de nosotros, Él está atento. Aunque el enemigo lanza dardos a nuestra mente, a nuestra vivir, hay muchas situaciones. Ayer tuvimos un maravilloso, glorioso seminario de guerra espiritual, que queremos recibir la segunda parte. Ok. Entonces, Él nos enseña que el enemigo usa la mente, pero tú tienes a Cristo en tu corazón. ¿Cuántos tenemos al Señor en nuestro corazón? Y le damos el primer lugar. Cuando seguimos atados a las cosas del mundo, todavía Jesús no es el Señor de tu vida, porque no está gobernando tu mente, no está gobernando tus decisiones, y Él vino para enseñarnos. Dice en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Aquí no se cambia de religión, se pone en relación. Amén. El Señor no vino a instituir una religión, Él vino a tener una relación. Y cuando logramos tener esa relación con nuestro Dios, hemos alcanzado el propósito para el cual estamos en esta tierra. Amén. Dice la palabra del Señor, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo no habla por sí mismo, habla lo que el Padre y el Hijo quiere que hablemos. O sea que Él es obediente también y sujeto al Dios Todopoderoso, que son lo mismo, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo podemos, esto dice que es un poquito difícil, aunque yo lo entiendo hace muchos años, por el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos ese cuerpo, pero la persona que usted y yo somos es lo que, las decisiones que tomamos, cómo hablamos y lo que hacemos. Podemos decir, uy, esa criatura, qué linda que es, pero no físicamente, es que tiene una forma de ser bonita, trata a las personas bonitas, ¿verdad? Es una persona que puede confiarse. O, uy, qué pereza, me encontré a fulana, no, hombre, viera qué chavado, ¿verdad? Porque las acciones que hacemos, ¿me explico? Pues Dios, el Espíritu Santo, el Señor Jesús, están unidos entre sí, igual que mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces yo tengo que ir guiado, ser guiado, dirigido por ese Dios maravilloso, que hay muchas veces que usted siente que en sus fuerzas y en mis fuerzas no podemos vencer. Pero para eso vino Cristo. Y Pablo dice la siguiente palabra que todos la conocemos: todo lo puedo en Cristo. Sin Cristo no. Sin Cristo somos pura carnita. Ajá. Así es que el Espíritu Santo viene a ayudarnos en nuestras debilidades,
viene a recordarnos, viene a enseñarnos. Escuche bien el versículo 14. Dice, el Espíritu Santo, Él me glorificará, dice Jesús, está hablando el Señor, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué fuimos nosotros comprados en la cruz del Calvario? ¿Para ir al cielo? Qué bonito hubiera sido, o yo no sé. Si nosotros hubiéramos sabido, recibes a Cristo, te mueres y te vas para el cielo, ¿alguien lo recibiría? Yo creo que no, ¿verdad? Nadie quiere dejar esta tierra. Yo creo que no. Pero el Señor dice que el que le recibe no solamente es para ir al cielo. El Señor dijo, cuando dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre, amén, gloria al Señor. Que nuestro nombre, como dice Apocalipsis 20:15, que aquel que no está escrito en el libro de la vida porque no ha recibido a Cristo, no entrará en el reino de los cielos, sino que será lanzado al agua de fuego y azufre, porque no ha recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador. O sea, Jesús es la puerta de las ovejas. Jesús es el pastor de las ovejas. Amén. Y Él nos da su Espíritu Santo para que nosotros no endurezcamos nuestro corazón. Porque el pueblo de Israel endureció el corazón conociendo quién era su Dios, viendo sus obras, sus maravillas. Nunca quiso sujetarse, sino siguió a la voluntad de la carne. Y usted sabe que de los que salieron de Egipto, que representa el mundo donde nosotros también fuimos sacados, de los que salieron de ahí, 2-3 millones de personas, solo 2 entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Dios, ni aún viendo. Por eso dice en muchas partes de la Biblia, no endurezcáis vuestros corazones como allá en Meribá, donde el Señor se enojó, y el mismo Moisés no entró a la tierra prometida, porque lo sacaron de quicio, ¿verdad? Y en un momento actuó en su carne, y Moisés no pudo, vio la tierra prometida, pero no entró en ella. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos es dado para que nosotros seamos guiados, para que nosotros seamos dirigidos. En el mensaje de la semana pasada vimos que el egoísmo, gloria al Señor, vamos a ver, el padre del egoísta es el orgullo y la madre es la soberbia. El egoísta tiene 2 hijas, la arrogancia y la conmiseración. Nosotros debemos de despojarnos de todo aquello que en nosotros entendemos y conocemos que no agrada a Dios. Y es ahí donde le dije que iba a poner aquí un basurerito. Y es ahí donde le dije que les iba a dar un papelito, ¿verdad? Para que cada uno se analice a sí mismo. A veces la avaricia, las cosas de este mundo, las vemos tan relucientes, las vemos tan hermosas. Y quiero decirles, mis hermanos, que Dios quiere que usted sea muy bendecido y muy prosperado. Pero que no olvide a quién le pertenece su alma, a quién le pertenece nuestra vida. Que no se olvide cuál es el precio que Dios pagó por tu salvación. Él quiere que nos despojemos para poder ungir nuestros vasos con aceite fresco, para que la gloria de Dios se manifieste a través de nuestras vidas, para que el Espíritu Santo sea glorificando al Padre y al Hijo a través de cada vasija de barro que somos cada uno de nosotros. Y yo sé que todos tenemos algo que nos impide, algo que sabemos y muchas veces aún sintiéndonos que nos redarguye, que nos sentimos mal porque dijimos una palabra grosera, porque tratamos a alguien mal, porque hicimos algo mal en el trabajo, ahí donde nadie estaba, donde nadie me veía, pero ahí estaba el Señor.
ahí estaba el Espíritu. Ahí te está mirando el Espíritu Santo. Está mirando lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu vida. Y te está diciendo, saca eso. Saca eso de tu vida. Eso me estorba. Yo no puedo llenarte. Como dice la palabra del Señor, no os embriaguéis con vino, representa todas las cosas de este mundo, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de mi Espíritu Santo. Ahora, el proverbista Salomón nos habló de que la sabiduría viene a través del consejo de la palabra, del conocimiento exacto, del temor de Dios. El Espíritu Santo se manifiesta en 7 formas y tiene 9 frutos que deben de fluir a través de nosotros. En el libro de San Juan, en el capítulo 4 y el capítulo 7 nos habla de la llenura del Espíritu Santo. Y dice el Señor, esto vendrá, dice, todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Pero no pueden. Mire, estaba oyendo a una niña esta semana y nos compartía a mi esposo y a mí que en la casa hay un pozo ahí que hicieron porque falta el agua. Entonces alguien hizo un pozo ahí, ellos compraron la casa y ese pozo está ahí, pero no le dan mantenimiento. Entonces ahora lo que sale por el tubo son lombricitas y cositas negras y todo. Me dice, qué asco, yo no puedo tomar agua porque el agua viene contaminada. Pues déjeme decirle que cuando usted no limpia el pozo, cuando usted no limpia su vasija, lo que sale por su boca está contaminado. Sapos y culebras, truénganos y juzíganos, dijeron, ¿verdad? Cuando se enoja, se le olvidó quién era. Y entonces comenzó a hablar palabras, es que yo soy de los morales, de los que no me dejo. Ahora usted y yo somos verdaderos hijos del Rey. Verdaderos nacidos de nuevo. Y nuestra naturaleza es la naturaleza de Cristo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Alguien puede alabar al Señor con libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad para alabarlo, ahí hay libertad para glorificarlo. El Espíritu Santo nos urge, porque Dios dice en su palabra que Él viene a buscar frutos en nuestra vida. ¿Sabe usted que el Señor, cuando caminaba ahí en Jerusalén, vio una higuera muy frondosa, verdecita, como esos árboles de Guanacaste, ¿verdad? Que se ven tan verdes. Puede estar todo seco alrededor, pero él está verde. Ajá. Y entonces Jesús viene y se acerca y comienza a buscar higos. Pero dice que no era temporada para los higos. Y esto es algo muy importante, porque el cristiano debe dar fruto todo el año. Porque el Hijo de Dios debe dar fruto todos los días. ¿Y cuál es ese fruto? El fruto del Espíritu, mis hermanos. El amor, el gozo, la paz, la fortaleza. ¿Me explico? El fruto del Espíritu es como un río en aquel que ama al Señor. Es como una fuente de agua viva, dice la palabra del Señor. El Espíritu Santo está pronto para fortalecernos en nuestra debilidad. A Pablo le dice el Señor, en tu debilidad mi poder se perfecciona. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted logra vencer, cuando usted logra salir adelante, usted está glorificando a Dios. Y dice la palabra del Señor ahí en Juan 16, 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Y dice la palabra, todo el que tiene el Padre, todo lo que tiene el Padre es mío. Por esto dije que tomará lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, muchas veces lo ignoramos. Muchas veces decimos, no, yo no soy tan tonto para decirle no. Yo no me dejo. A mí que no me digan nada. Y si me la hacen, me la pagan. Y queremos sacar ventajas de muchas cosas, hermanos. Ese no es el Evangelio de Jesucristo.
Si alguien tiene sed, dale de beber. Si alguien está desnudo, vístelo. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que a usted y a mí no nos faltará nada. Usted tendrá lo necesario, no solamente lo necesario. El Señor dice en su palabra, en el libro de Juan, 2 o 3, la carta de Juan: amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero es necesario limpiar nuestra vasija, quitar la idolatría, porque muchos en el pueblo de Dios andan comprando tiempos, viendo a ver si la suerte le ayuda, ¿verdad? Consultan el horóscopo, a ver qué le dicen. Buscan el consejo del brujido para ver qué pasa. Estoy hablando a un pueblo que conoce de Dios, pero que no está en Dios, que no está en la palabra. Sigue doblando rodillas ante las cosas que el mundo le ofrece. Cuando Satanás tienta a Jesús, le dice: todo lo que hay en el mundo te lo voy a dar, porque a mí me ha sido dado. Te lo entregaré si postrado me adoras. Y aquel que se inclina ante las cosas de este mundo, ante los objetos y ante las personas, están adorando simplemente lo que el enemigo le está diciendo que debe de ser. Hoy es un día para despertar, hoy es un día para sacar todas las cosas. Y vuelvo a decir, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Tienes algo que ordenar? Ordénalo. El día del Señor viene sobre todos. No vamos a hablar de que Cristo viene, porque eso se ha anunciado siempre y vendrá porque vendrá y pronto va a venir. Pero nos estamos yendo. Algunos nos estamos yendo primero, ¿verdad que sí? Este año pasado se quedaron algunos y ya fueron. No sabemos ni el día ni la hora. El día de salvación es hoy. El día, ahora usted y yo estamos aquí para que, llenos del fuego del Espíritu, llenos de la unción del Espíritu, llenos de la pasión del Espíritu, comencemos a doblar rodillas por nuestros seres queridos, por nuestros amados, a clamar. ¿Sabe por qué usted está tan aburrido en su casa? Porque no tiene nada que hacer. Espiritualmente no hace nada. Intercede por algunos, nada más. Pero vaya y predíqueles, vaya, hábleles, léanle la palabra, no le hable de religión. No le diga que lo que está haciendo está mal, deje que el Espíritu Santo se lo muestre. Amén. Y cada uno toma sus propias decisiones. El Espíritu Santo está en medio nuestro, para que el nombre del Señor sea glorificado. Vamos a Santiago y voy cerrando. Santiago capítulo 1. Me llamó la atención cuando la hermana Dalia dijo Santiago 1. Yo dije, va a leer la palabra que yo tengo. Versículo 5. Leámoslo todos juntos. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, nunca del consejo que a usted le parezca, del consejo bíblico, que Dios le dé el apoyo, que Dios le dé el respaldo, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de poder y el temor de Jehová venga sobre tu vida en todo tiempo, sobre nuestras vidas, y vivamos conforme a la palabra de Dios. El Espíritu Santo se mueve en este lugar, se mueve sobre ti, te anhela celosamente. Dice la palabra del Señor que cuál es la sabiduría que Dios quiere que usted y yo obtengamos. Dice que si nos falta, Él la dará, no le va a pedir cuentas por sus cosas anteriores, porque dice que sin reproche. En el capítulo 3, versículo 17, nos enseña, porque hay sabiduría humana, diabólica y todo eso que usted puede leer en el versículo 13 al 16, pero el versículo 17 nos dice cuál es la sabiduría que Dios quiere que esté en tu vida. Pero la sabiduría que es de lo alto,
Es primeramente pura, no está pensando mal. Después es pacífica, no está haciendo guerra. Después es amable, trata a los demás como quiere ser tratado. Es benigna porque Dios tiene bondad con usted. Llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz con aquellos que hacen la paz. ¿Sabe lo que da el resultado de la presencia del Espíritu Santo en nosotros? Hogares con paz. Hogares felices, matrimonios que pueden resolver sus problemas con sabiduría. La palabra de Dios dice: la mujer sabia edifica, mas la necia destruye, ¿verdad que sí? Pero igualmente el varón, si no se pone de acuerdo a la palabra, pues lo que hace es distorsionarlo todo. Entonces, hermanos, este mes nos estamos preparando. Nos estamos preparando. Usted dice: yo me estoy preparando porque yo tengo proyectos. Sígalos teniendo, pero agarradito de la mano al Señor, porque Dios puede venir hoy. Así como dijo la hermana, un tráiler les pegó. Cuando uno habla de un tráiler, ve el carrito deshecho de abajo, ¿verdad? Y así ha pasado, pero la misericordia de Dios estuvo sobre ellos. Así un tráiler se le atravesó a mi hermano Víctor esta semana también, y lo agarró. ¿Ves que lo agarró, verdad? Se lo llevó. Trailers. El enemigo dice que viene a robar, matar y destruir. Pero Jesús dice: yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¡Alguien alabamos a Cristo! Alabamos al Señor y le damos gloria, 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 gloria. Gloria al Señor maravilloso. A ese Dios todopoderoso. Él es bueno, Él es santo. Él es bueno, Él es santo. Sabe, hermano, nunca busque el consejo humano, busque el consejo sabio de la palabra. Busque la dirección del Espíritu Santo. Busquemos todos, porque yo lo necesito también para los conflictos familiares que a veces de una gota de agua se hace una tormenta, ¿verdad? Porque somos muy delicaditos, pero eso le va a fortalecer a usted para que eso cambie también. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y ahora usted va a tener un momento, cierre sus ojos.